Imagina esto, pasaste 3 años atrapado en tu propio cuerpo, incapaz de moverte, de llorar, de reír, ni siquiera de emitir un sonido. La única compañía constante era la televisión encendida en la pared, y tu madre, que lloraba en silencio a tu lado. Tenías miedo a morir, pero más miedo aún a saber exactamente cuándo llegaría ese momento. Y lo peor, no podías hacer nada al respecto, pero justo cuando la oscuridad se acercaba, sucedió lo imposible, reencarnaste, ahora eres el heredero del Imperio Estelar, con una habilidad única, riquezas inimaginables, y rodeado de bellezas que se convirtieron en tus esposas. Pero no todo es placer ni poder. Este imperio está plagado de peligros, los despiadados guardias estelares, los depredadores que acechan más allá de las fronteras, y una maldición que selló a tu bestia, dejándola fuera de tu alcance hasta cumplir una misteriosa misión. Creíste que esta vida sería un paraíso, pero estás en el ojo de la tormenta. ¿Podrá nuestro protagonista restaurar su hombría y conquistar todo lo que este mundo le niega? Así comienza, Emperador de la Estrella Oscura. Un misterioso meteorito cayó sobre la Tierra, marcando el inicio del fin. Con él, llegaron criaturas monstruosas del espacio exterior, conocidas como depredadores. Su alimento favorito, los humanos, no tardaron en extenderse como una plaga por todo el planeta, pero el meteorito no solo trajo destrucción, también activó una evolución sin precedentes en algunos humanos. Entre ellos surgió Lon Min, conocido como el Rey Estelar, el más poderoso de los evolucionados. Lideró a los 72 guardianes estelares y fundó el último bastión de la humanidad, el Imperio Estelar. Pero un día, el rey cayó. ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie lo sabe. En un silencioso hospital, yacía nuestro protagonista, Xiao Bai. Llevaba 3 años completamente paralizado. Solo su cerebro funcionaba. No podía llorar, reír, ni siquiera hablar. La única compañía constante era su madre y una televisión en la pared, hasta que un día, los médicos dieron la noticia, su enfermedad había avanzado, le quedaban pocos días de vida. Xiao Bai tenía miedo de morir, pero le aterraba aún más saber exactamente cuándo sucedería, y justo cuando cerró los ojos por última vez, despertó. Una voz suave y femenina lo llamaba, «Maestro, despierta, no debes morir». Xiao Bai se despertó, pero lo que lo sorprendió fue el hecho de que podía mover sus manos. «Maestro, por fin ha despertado». Al volver en sí, lo primero que vio fue a una hermosa chica mirándolo fijamente, y estaba sentada sobre él. «¿Quién eres?», preguntó atónito, pero se sorprendió nuevamente ya que ahora podía hablar. «Mi nombre es Ao Pinger», respondió la chica, «y desde hoy, estaré a su servicio como su guardaespaldas personal». «Maestro», Xiao Bai le pidió que esperara, no entendía lo que estaba sucediendo, pero le dijo que con su vestimenta y la situación en la que se encontraban, no esperara que su titán no se despertara. En ese momento, un agudo dolor recorrió su cuerpo, y un grito resonó en todo el bosque, porque le dolía el titán. Se preguntó, esto no podía ser una alucinación. Él se quedó en silencio, nada tenía sentido. Recordaba claramente estar a punto de morir. ¿Cómo era posible que su enfermedad desapareciera? Pinger, preocupada, le preguntó si estaba bien. Xiao Bai sintió lentamente. «¿Por qué me llamas maestro? ¿Qué está pasando?», preguntó. Entonces, Pinger le contó la verdad. Él era el heredero elegido por Lon Min, el próximo emperador del Imperio Estelar, la última esperanza de la humanidad. El mundo estaba al borde de la extinción, y él era el único con el poder y el legado para salvarlo. Xiao Bai agitó su mano, incrédulo. «¿Me estás diciendo que Lon Min me reencarnó en este mundo? Eso es absurdo». Sin decir una palabra, Pinger se mordió el dedo. «Si no crees en mis palabras, entonces te mostraré algunas pruebas», dijo con seriedad. «El olor de mi sangre atraerá a los depredadores cercanos. Lo entenderás cuando seas testigo de ello». En ese instante, desde el bosque, comenzaron a escucharse ruidos, pasos, gruñidos. En cuestión de segundos, los depredadores de nivel humano habían llegado. Los pasos de las criaturas se hicieron más intensos. Xiao Bai, aún atónito, miró a los seres deformes que se acercaban con ojos brillantes y hambrientos. «¿Esos son los depredadores?», preguntó. Pinger asintió con seriedad. «Sí, alguna vez fueron humanos, pero han mutado. Ahora, salvo por el Imperio Estelar, todo el planeta es su territorio. Por su culpa, el mundo quedó en ruinas». Xiao Bai guardó silencio. Por primera vez, entendía que esto no era una alucinación. «Tu nombre es Ao Pinger, ¿verdad? Así que no mentías», murmuró. «Vete, te conseguiré tiempo. Llevo 3 años acostado, es hora de poner a trabajar estos músculos». «¿No tienes miedo?», preguntó ella, sorprendida. «Claro que tengo miedo», respondió Xiao Bai, «pero tengo más miedo de ver cómo mueres frente a mí sin hacer nada». Pinger sonrió suavemente y respondió, «Lo entiendo». Con esto dicho,
se elevó hacia el cielo. Lon Min, has elegido a la persona correcta, pensó. Xiao Bai se sorprendió al ver esto, pero luego se estremeció. Los depredadores ya estaban muy cerca. Para él, eran como zombis deformes. Pensó que podría huir, que su velocidad sería suficiente, pero estaba equivocado. Con un salto sobrehumano, los depredadores acortaron la distancia en un instante, sus manos se alzaron, listas para desgarrarlo. Cuando de pronto, una voz resonó en su mente: no temas, muestra tu coraje. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?, dijo Xiao Bai con desesperación. Ante él apareció una figura imponente, Lon Min, el antiguo rey estelar. Este lugar está dentro de ti. Tu cuerpo contiene otra alma. Desde la distancia, Pinger observaba. En su interior, pensaba: si la conciencia de mi antiguo señor sigue viva, entonces quiero que me muestre su poder, la habilidad única, la oscuridad eterna. En ese momento, los depredadores que estaban amontonados comenzaron a temblar, sus cuerpos brillaron con un resplandor púrpura, y en un estallido de energía oscura, fueron arrojados violentamente por los aires. En medio del caos, en el centro de una esfera de poder oscura y palpitante, estaba Xiao Bai, su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué acabo de hacer? Me siento como si hubiera renacido. Del suelo, comenzaron a emerger múltiples esferas de energía flotante, y como si fueran atraídas, todas se fusionaron con su cuerpo. El calor recorrió sus venas. La energía se acumulaba, era abrumador. Pinger apareció a su lado con una expresión alegre y dijo: no te sorprendas, has activado la habilidad del maestro de la oscuridad eterna. No solo puedes absorber poder, también puedes arrebatar habilidades de tus enemigos. Xiao Bai frunció el ceño. Quitar habilidades, eso suena demasiado malvado, como si fuera otro mundo, pensó. Tal vez su enfermedad se había curado debido a estos factores. Pinger se arrodilló ante él de forma inesperada. Xiao Bai retrocedió un paso, desconcertado. ¿Qué estás haciendo? El Imperio Estelar te necesita, dijo ella con voz temblorosa. Por favor, regresa conmigo, reclama tu trono. Xiao Bai guardó silencio unos segundos y luego respondió: el trono del Imperio Estelar, lo siento, pero a mí no me interesa. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. A pesar de sus palabras, él regresó con ella al Imperio Estelar. Durante el camino, Pinger rompió el silencio con una mirada curiosa. Dime, si no te interesa el trono, ¿por qué aceptaste venir? ¿Qué es lo que buscas en el Imperio con tanta prisa? Xiao Bai suspiró. Comida. Estoy hambriento. Él alzó la vista y contempló el colosal muro que se alzaba frente a ellos. Este es el último refugio de la humanidad, murmuró. Pero no veo ninguna entrada. ¿Se supone que debemos escalar eso?, preguntó Xiao Bai, rascándose la cabeza. No se preocupe, maestro, respondió Pinger. Este muro está protegido por un sistema de seguridad. Solo los residentes del imperio pueden abrir la puerta. Ella colocó su mano sobre la muralla, la cual se extendía por kilómetros. Medía al menos 700 metros de altura y 20 metros de ancho, suficiente para resistir a los depredadores. Una compuerta comenzó a abrirse frente a ellos. Un mensaje apareció en el aire: bienvenida a casa, residente de alta clase, Zhao Pinger. Xiao Bai observó maravillado el interior. Esto es increíble. No hay nada allá afuera, pero aquí parece otro mundo. Las personas pueden tener negocios y vivir tranquilamente, gracias a los guardianes de las estrellas, explicó Pinger. ¿Qué son esos guardianes?, preguntó Xiao Bai. Son los protectores del Imperio Estelar, respondió Pinger. El imperio se encuentra en medio de un enorme abismo. Ellos se turnan para proteger las dos entradas del imperio. Son los guerreros más fuertes y se clasifican en 5 niveles diferentes según su fuerza: D, C, B, A y S. ¿No son solo guardianes de puertas?, pensó Xiao Bai. Justo en ese momento, una voz los interrumpió. Pinger. Ambos giraron para ver de quién se trataba. Frente a ellos apareció un joven vestido con ropa militar. Era San, un guardián de nivel C. Has dejado el imperio sin autorización, dijo con frialdad. No es como piensas, respondió Pinger. Solo fui a buscar pistas del señor Lon. Un grupo de personas comenzó a acercarse, escuchando la conversación. Algunos murmuraban entre risas. ¿Otra vez con lo del rey estelar?, dijo uno. Ese tipo lleva 3 años muerto, comentó San. ¿Por qué seguir buscando sus huesos? Pinger apretó los puños. Aquellas burlas eran heridas abiertas. Había escapado varias veces del imperio en busca de su antiguo maestro, y muchos se lo reprochaban. Entonces, Xiao Bai dio un paso adelante. Hola, guardia de la puerta. ¿Acaso se necesitan tantos para intimidar a una señorita? Para ser guardianes. Eso suena bastante vergonzoso. ¿Guardia de la puerta? San entrecerró los ojos, molesto.
eres un forastero, ¿verdad? Un susurro recorrió la multitud. Oh no, ese tipo acaba de provocar a San, el más violento de los guardianes de nivel C. Ese chico acaba de firmar su sentencia. San levantó el puño y lo atacó. Aquí no damos la bienvenida a los forasteros. Fue un golpe explosivo, pero en el momento en que impactó, Xiao Bai logró esquivar con facilidad. Por dentro, se sentía ligero, como si su cuerpo flotara. Esto debía ser obra de la energía de los depredadores que había absorbido antes. Los subordinados de San se lanzaron al ataque sin dudarlo, decididos a castigar al forastero que había humillado a su líder. Pero justo antes de que pudieran acercarse a Xiao Bai, todos se detuvieron en seco. Como si una fuerza invisible los aplastara, cayeron al suelo, incapaces de moverse. Nadie va a tocar a mi maestro mientras yo esté aquí, dijo Pinger. Había activado su campo de gravedad por 10, una habilidad capaz de multiplicar el peso corporal de los enemigos y fijarlos al suelo como insectos bajo una roca. San entrecerró los ojos. Tu habilidad de gravedad solo llega a 10 veces. Es impresionante, pero inútil contra mí. Sin vacilar, se impulsó con un potente salto y cargó directo hacia Xiao Bai. El puño de San impactó de lleno, pero Xiao Bai lo detuvo sin inmutarse. Una luz púrpura estalló desde su cuerpo y envolvió el campo de batalla. San intentó retroceder. ¿Qué está pasando? No puedo moverme. Mi fuerza está desapareciendo. Xiao Bai sonrió con calma. ¿Jamás pensaste en esto? Detente, clamó San. Todos los presentes quedaron paralizados, sin palabras. Mientras tanto, en un lugar del Imperio Estelar, una mujer de porte elegante apareció frente al imponente conde Drácula. ¿Lo sentiste, verdad?, preguntó ella. Era Buyue, la guardia estelar número 3 de nivel A. Sí, ese poder, no hay duda, es el mismo que Lon Min, respondió Drácula. De vuelta en la plaza, San apenas podía ponerse de pie. La oscuridad eterna. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes la habilidad de Lon Min? Xiao Bai lo miró directamente a sus ojos y dijo, yo soy tu padre. Ignorando por completo su terror, giró hacia Pinger con un suspiro. ¿Podemos ir a comer ya? Estoy muriéndome de hambre. Pinger asintió con una sonrisa. Por supuesto, hoy puedes comer hasta que no puedas más. Algunas personas que habían presenciado la escena susurraban entre sí, ese forastero acabó con un guardián de nivel C sin esfuerzo. Esa habilidad fue la oscuridad eterna. ¿Quién rayos es él? En ese momento, una mujer de cabello largo y mirada afilada apareció frente a ellos. Pinger la saludó de inmediato. Hermana Kim, una espadachina de élite, los miró con expresión seria. ¿San volvió a molestarte? Si quieres, me encargo de él ahora mismo. Pero antes de que pudiera moverse, otra voz se unió a la conversación. Kim, además de cortar enemigos, ¿sabes hacer algo más útil?, dijo una joven de lentes con bata blanca. Era Sin, una científica, y la tercera guardaespaldas de Xiao Bai. Él observó a ambas mujeres y pensó, ¿estas dos son amigas de Pinger? No se preocupen, chicas. El maestro me ayudó, dijo Pinger, apretando su brazo contra su trama. Xiao Bai se tensó de inmediato. No hagas eso otra vez. La última vez casi me da algo. Kim y Sin intercambiaron miradas, sorprendidas. ¿Lo llamaste maestro?, preguntó Kim. Él no podría ser, añadió Sin. Pinger les habló con alegría. Él posee la oscuridad eterna. Fue elegido por el señor Lon Min. Él es el heredero legítimo del trono del Imperio Estelar. Él es nuestro nuevo maestro. Tiempo después, en la antigua mansión de Lon Min, Xiao Bai devoraba la comida como si no hubiera un mañana. Las chicas lo observaban, cada una con una expresión distinta, asombro, incomodidad, incluso ternura. Finalmente, recostándose en la silla, soltó un largo suspiro. Estoy lleno. Pinger, sonriendo, le preguntó, ¿te gustó? Sí, estuvo delicioso, respondió él con sinceridad. Sin se preguntaba si él no había comido en años, y el por qué Lon Min lo había elegido. Kim habló sin rodeos. Xiao Bai, sigo sin entender por qué el maestro te entregó la oscuridad eterna. Si no estás a la altura de sus expectativas, no pienso perdonarte jamás. Sin, intervino también. Kim tiene razón, no va a ser fácil para ti convertirte en nuestro maestro. Debes cumplir su última voluntad, ascender al trono del Imperio Estelar, y acabar con todos los depredadores. Xiao Bai no supo cómo tomar esto, ya estaba cansado de ese tema. Más tarde, ya en su habitación, comenzó a hacer ejercicio con disciplina. Todos quieren que sea el rey estelar. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?, murmuró irritado. Por supuesto que tiene que ver contigo. Una voz resonó a su espalda. Xiao Bai se giró de golpe. Allí estaba Lon Min, el antiguo rey estelar, que lo observaba con una sonrisa irónica. Al parecer no eres tan tonto como pensaba. ¿No estabas muerto?, preguntó Xiao Bai, perplejo. Mi cuerpo murió, pero mi alma sobrevivió, respondió Lon
con tono sereno. Ahora estoy en un estado espiritual. Nadie puede verme, excepto tú. Xiao Bai soltó una media sonrisa. Así que, ¿todo lo que hiciste fue para traerme a este mundo y poner tu alma en mi cuerpo? Se acercó sin miedo, lo miró directo a los ojos y preguntó, ¿piensas robarme el cuerpo? Ambos se observaron en silencio por unos segundos, hasta que Lon Min habló, no me interesa eso, no quiero tu cuerpo, quiero hacer un trato contigo. ¿Qué clase de trato? Preguntó Xiao Bai, aún en guardia. Te daré el poder más fuerte del mundo. También te convertirás en el hombre más rico de la tierra. Tendrás un derecho supremo, pero a cambio, debes heredar el trono del Imperio Estelar y descubrir quién me asesinó hace 3 años. Xiao Bai se quedó en silencio, procesando cada palabra. Luego, con frialdad, dijo, no voy a hacerlo. Lon Min cerró los ojos y dijo, desafortunadamente, no estás en posición de negarte. Xiao Bai lo miró fijamente. Lo imaginaba. Si me trajiste hasta aquí, obviamente tienes una forma de obligarme. Dime, ¿qué has hecho conmigo? Eres más listo de lo que pareces. Admitió Lon con una sonrisa. He colocado una maldición en tu cuerpo. Si haces lo que te pido, la maldición desaparecerá. ¿Qué clase de maldición? Preguntó Xiao Bai, con el ceño fruncido. Cada vez que tengas una reacción en tu titán, sufrirás un dolor insoportable. Respondió Lon, así que, si te niegas, solo podrás ser un hombre inútil por el resto de tu vida. Xiao Bai quedó en shock. Después de 10 intensos minutos de discusión, apretó los puños y dijo con rabia contenida, no puedo creer que el Rey Estelar use un método tan sucio para amenazarme. Solo es para asegurarme de que seas obediente. Xiao Bai lo miró con amargura. ¿Y por qué yo? Solo soy un chico normal. Si de verdad tienes tanto poder, ¿por qué no elegiste a alguien mejor para ayudarte con tu venganza? ¿O hay alguna razón por la que solo puedes elegirme a mí? Lon lo observó en silencio, reflexivo. Él tenía razón, su estado de salud era muy malo, pero realmente era la mejor opción. Xiao Bai siguió hablando. Agradezco esta segunda oportunidad, de verdad, pero no soy una herramienta para tu venganza. Soy humano. Por primera vez, Lon mostró una sonrisa sincera. Eres interesante. Te subestimé. En lo alto del tejado, Kim había escuchado todo. Después de hablar solo toda la noche, por fin se detuvo, murmuró, entrecerrando los ojos. Mientras tanto, Xiao Bai suspiraba. La maldición seguía allí. Entonces, ¿me despertaré con dolor cada mañana?, se preguntó. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Alguien caminó con pasos decididos hacia su cama. De repente, una enorme Gatling apuntó directo a su cara. Xiao Bai se despertó sobresaltado. ¿Qué es lo que quieres? Frente a él, una loli de expresión seria y Gatling en mano le preguntó fríamente, «¿Eres el heredero de la oscuridad eterna? Oye, cálmate, cálmate», dijo Xiao Bai, nervioso, levantando las manos. Ella era Siyu, hermana menor de Lon Min aunque no compartían sangre. «No soy tan ingenua como Pinger», dijo Siyu. «Sé que robaste el poder de Lon Min usando algún truco sucio. ¿También eres una de mis guardaespaldas?», preguntó Xiao Bai, aún con cautela. Como respuesta, Siyu disparó una ráfaga cerca, haciéndolo saltar del susto. «¿Vas a matarme o qué?», gritó, molesto. «No si me cuentas todo lo que sabes sobre Lon. Si no, esta cama será tu tumba». Hubo un largo tiempo de charla. Finalmente, Siyu, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó en voz baja, «¿De verdad no murió? Su alma está en tu cuerpo». Xiao Bai le pidió que se calmara y respondió, «Sí, pero si sus enemigos lo descubren, yo seré el siguiente en morir». Siyu se lanzó para abrazarlo, pero Xiao Bai la detuvo con una mano. «No te emociones de golpe. Él y yo somos personas diferentes. Si de verdad quieres impresionarme, llévame a un lugar mañana por la noche». «¿A dónde?», preguntó, intrigada. La noche siguiente, ella lo condujo a un lugar inesperado, la casa del amor. Avergonzada y con la cara roja, Siyu espantaba a todos los que se acercaban, gritando que el lugar estaba cerrado. Mientras tanto, pensaba sonrojada, si Xiao Bai vuelve a pedirme algo así, lo mato. Dentro del lujoso establecimiento, una chica se le acercó a Xiao Bai con una sonrisa provocativa. «¿Eres nuevo? Relájate, ven a ser feliz». No era la única. Varias más lo rodeaban con miradas traviesas y gestos seductores. Xiao Bai lo sabía. Si el titán despertaba, el dolor de la maldición lo haría retorcerse de agonía. Tenía que acostumbrarse. Tenía que escapar del control de Lon Min. Se repitió eso mientras se esforzaba por ignorar las caricias, el perfume y los susurros tentadores. Pero falló. Cuando el titán se alzó, el dolor le desgarró el cuerpo. No tuvo más opción que salir del lugar. Afuera, Siyu lo esperaba con los brazos cruzados. «¿Qué? Pareces cansado, perdido», se burló, divertida.
Tú no lo entiendes, gruñó Xiao Bai entre dientes. Estoy luchando contra el destino. Mientras tanto, en su mente solo resonaba un pensamiento oscuro. Lon Min realmente pensó en una maldición mortal. Siyu, sin darle importancia, comentó: pronto habrá nuevos guardianes estelares. ¿No vas a prepararte? Xiao Bai frunció el ceño. ¿Prepararme? ¿Para qué? No voy a vigilar ninguna puerta, es un requisito para ascender al trono, dijo ella con tono serio. ¿O acaso ya cambiaste de opinión? Él solo giró hacia ella y respondió con indiferencia: solo bebí mucha agua. Necesito orinar. Se dirigió a un callejón para hacer su diligencia, pero en ese momento algo extraño rebotó cerca. ¿Y esto qué? Se ve bastante bien, susurró mientras lo levantaba, justo cuando una presencia colosal emergió entre las sombras, una figura gigante. ¿Qué es eso?, se preguntó. Frente a él apareció un depredador devorador de nivel demonio. Desde afuera, Siyu se preguntaba por qué Lon Min había elegido a alguien como Xiao Bai. Se ha tardado mucho. Voy a echar un vistazo, pensó. Cuando miró hacia el callejón, no pudo evitar la sorpresa. Xiao Bai estaba luchando con un depredador. ¿Un depredador de nivel demonio? ¿Qué hace en la ciudad?, se preguntó. Xiao Bai se enfrentaba a la bestia, jadeando. No soy lo suficientemente rápido, pensó. Justo cuando el monstruo lanzó su ataque, una lluvia de balas lo detuvo. Siyu, con su gatling humeante, apareció como una sombra salvadora. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo, pervertido?, le gritó con una sonrisa burlona. Xiao Bai frunció el ceño. La pervertida eres tú, y toda tu familia, dijo, molesto. Siyu no se inmutó. En cambio, dirigió la mirada hacia los tejados. Ya puedes dejar de jugar a las escondidas. Solo alguien con poder para atraer a un depredador de nivel demoníaco dentro del Palacio Estelar sería capaz de algo así, y la única que puede hacer eso en todo el Palacio Estelar es mi cuñada. ¿Cuñada? ¿La esposa de Lon Min?, preguntó Xiao Bai, sorprendido. No exactamente, es la santa del Palacio Estelar, su prometida. Se tiene que casar con el rey estelar al cumplir los 20. Pensé que sería mi cuñada, pero ahora parece que tendrá que casarse con un pervertido como tú. Una silueta descendió desde lo alto, cayendo con elegancia justo encima del depredador. Al verla, el corazón de Xiao Bai se aceleró. Una oleada de emociones lo desbordó: confusión, nostalgia, dolor. Frente a él no solo estaba una mujer increíblemente bella, estaba el reflejo exacto de la chica que una vez amó en su vida pasada, aquella que rechazó su confesión sin siquiera dudarlo. ¿Viniste a este mundo por mí?, susurró sin darse cuenta, atrapado en su trance. ¿Estás loco?, exclamó Siyu, viéndolo murmurar solo. Sin previo aviso, Mu Yuanyuan apareció frente a él y le propinó una bofetada tan poderosa que lo lanzó varios metros, haciéndolo estrellarse contra una pared. Siyu, molesta, alzó el puño. No creas que no te golpearé solo porque eres mi cuñada. Mu ni siquiera pestañeó. Si lo elimino, no tendré que casarme. ¿Por qué me uniría a alguien que frecuenta estos sitios impuros? No me importa, respondió Siyu. Él fue elegido por mi hermano. Si lo destruyes, es como destruirlo a él. En ese momento, el depredador se alzó de nuevo. En un instante, se tragó a Siyu de un solo bocado. Mu lo ignoró. Quédate ahí. Cuando termine con mi objetivo, te dejaré salir. Ella pensaba que Xiao Bai había recibido el daño de su golpe, y si no había muerto, iba a apresurarse para acabar con él. De en medio del polvo, una mano emergió. Mu reaccionó a tiempo, esquivando el ataque. ¿Cómo? Todavía puede defenderse. Xiao Bai reapareció. Qué triste, casi te atrapo, dijo. Mu abrió los ojos de par en par, utilizó la oscuridad infinita para absorber el choque contra la pared. Lleva apenas 2 días en este lugar, pero ya puede usar la habilidad hasta ese punto. Es impresionante, pensó. Xiao Bai se irguió lentamente. Tu golpe me despertó. Pasé 3 años en el hospital, y mi amor de toda la vida no vino a visitarme ni una sola vez. Así que, ¿por qué iba a venir aquí por mí? Las dos se parecen demasiado. Mu frunció el ceño. Tienes a alguien que te gusta, más razón para no casarme contigo. Deberías desaparecer, lo estás malinterpretando, respondió Xiao Bai, calmado. Eso fue hace mucho. Ya me rendí con ella. Se cruzaron las miradas. Me di cuenta de que no soy el único que es el heredero al trono. Sin embargo, si tú sigues teniendo que venir a mí, e incluso estás celosa porque fui a una discoteca, ¿no será que realmente estás enamorada de mí? Mu, furiosa, lo encaró con los ojos encendidos. ¿Estás bromeando? ¿Me he enamorado de ti? Estoy aquí porque los demás herederos ya están casados. No por ti. Justo en ese momento, el suelo empezó a temblar. Xiao Bai no tuvo tiempo de reaccionar antes de que varios depredadores demoníacos surgieran del suelo como bestias desatadas. Uno tras otro lo golpearon brutalmente, voló por los aires,
mientras los monstruos lo perseguían como si fuera presa marcada estampándolo contra el suelo. Mu solo murmuró, este debería ser tu final. Los depredadores te comerán, no iba a acabar contigo, pero fue tu culpa lo que sucedió. Pero para su sorpresa, Xiao Bai se levantó de entre los escombros. ¿Por qué debería culparme por estar aquí? Gruñó mientras una energía oscura giraba a su alrededor. Los depredadores comenzaron a retorcerse, como si una fuerza invisible los absorbiera por completo. Mu dio un paso atrás, desconcertada. ¿Cómo? Los depredadores fueron absorbidos, realmente. Yo no quiero ser rey estelar en absoluto, dijo Xiao Bai. Solo porque tengo una habilidad todos quieren obligarme a que lo sea. Nadie se detiene a preguntarme qué quiero. Ya morí una vez. Y en esta vida, pienso vivir para mí. Sus palabras hicieron eco en el silencio. Incluso Mu parecía conmocionada por su sinceridad. Pero lo que más la sorprendió fue Siyu, que apareció desde el interior del depredador. ¿Sabes por qué solo uso armas? Porque si libero mi habilidad, alguien podría morir. Xiao Bai y Mu la miraron con asombro. Siyu dijo con una sonrisa, mi habilidad es de rango R. Se llama fortalecimiento celular. Cambia por completo la estructura de mis células y me da una fuerza monstruosa. Entonces, cargó directo hacia Mu como un rayo humano. Mu apenas logró esquivar el ataque. Saltó ágilmente entre los edificios hasta llegar a lo más alto. No puedo con esta locura, pensó Xiao Bai desde abajo. Esta santa no es fácil de tratar. Mu sabía que no podía vencer a Siyu cuerpo a cuerpo, así que usó su ventaja, sus ojos. Teach, es bastante rápida, se quejó Siyu. Ojos de la luna azul, susurró Mu, sus pupilas brillaron y una luz mística envolvió el campo. Xiao Bai y Siyu se congelaron al instante, como si sus mentes hubieran sido capturadas. Esa habilidad de rango SSR no solo controlaba bestias con conciencia débil, también podía usar la energía de la luna para hacer movimientos más fuertes, e incluso podía usarla para manipular humanos. Justo cuando parecía tener el control total, una espada cruzó el aire. Mu no pudo esquivar el corte. Xiao Bai y Siyu volvieron en sí. Kim había usado su corte de 1000 espadas. Si quieres matar a Xiao Bai, dijo, firme, primero tendrás que pasar por mí. Mu cayó desde lo alto, pero antes de tocar el suelo, Xiao Bai dio un paso adelante y la atrapó en el aire. Ella apenas recuperó la conciencia, y Xiao Bai le susurró, ¿estás bien? Tranquila, quédate conmigo, aún no puedes morir. Horas después, abrió los ojos en una habitación. Ella se preguntaba dónde estaba, la herida que pensó que tenía. Ya no estaba, recordaba haber sido cortada por una mujer y cuando lo hizo pudo ver algo aterrador. Se levantó, aún adolorida, y caminó por el lugar hasta un ventanal. Desde allí, vio a Xiao Bai sentado sobre un mural, hablando con alguien. Todavía me lo estoy preguntando. ¿Por qué apareciste en un lugar como ese? Dijo él, pensativo. Me has estado observando todo este tiempo, Kim, que estaba sentada en el tejado, respondió con suavidad, como tu guardaespaldas. Debo asegurarme de que sigas con vida. Hay demasiados que quieren verte caer. Xiao Bai miró al cielo, suspirando, lo imaginaba. Murmuró con cierta resignación. Kim siguió hablando, mientras el asesino de Lon siga libre, siempre estarás en peligro. Y no es solo él. También están los otros dos herederos del trono. En este momento, el más influyente dentro del Palacio Estelar es el Conde Drácula, y la hermana de Lon Yan, también te está observando. Si sigues siendo tan amable como hoy, muchos más vendrán por ti. Xiao Bai asintió. No será tan fácil atraparme. No voy a quedarme de brazos cruzados. Mientras tanto, dentro de la habitación, Mu recordaba claramente cómo casi había sido asesinada por su propio descuido, pero él la había salvado. Si no fuera por la mujer que lo acompaña, habría acabado con él, pero aún así me salvó. ¿Qué es lo que quiere de mí?, se preguntó. Xiao Bai sonrió, y dijo en tono tranquilo, puede que no quiera el trono, pero no puedo permitir que mi mujer muera frente a mí, así que debo seguir adelante. En ese instante, Mu abrió el ventanal y salió. Xiao Bai se sonrojó. ¿Tú, estás despierta?, preguntó. ¿Quién es tu mujer?, lo cuestionó Mu. Eres un grosero. Que me salvaras no significa que me someteré a ti, nunca me casaría contigo. Así que ni lo pienses. Sus palabras fueron como una daga. Xiao Bai se congeló como una estatua, dolido, pero sin responder. Ella era demasiado directa. Kim se puso de pie lentamente. Si vuelves a intentar atacarlo, usaré el filo de mi espada esta vez. Mu se quedó en silencio, sorprendida. Entonces lo entendió. Ella no había usado la hoja cuando la golpeó, por eso no tenía cicatriz. Kim la había perdonado. Xiao Bai la miraba. ¿Está asustada?, pensó. ¿Es por el golpe de antes? Mu pensaba que Kim siempre estaría con Xiao Bai. Si quería acabar con él,
debía encontrar otra manera. Recuperando el aliento, dio un salto increíble y llamó a su águila divina. Esta descendió desde el cielo con un poderoso batir de alas. ¿Qué es eso?, se preguntó Xiao Bai. Otro depredador. Mu cayó con gracia sobre el lomo del águila. El ave miró a Xiao Bai y dijo: no le faltes el respeto a la santa. Kim entrecerró los ojos. Si puede hablar. Definitivamente es un depredador de alto nivel. Esto podría ser divertido. El águila tragó saliva. Desde lo alto, Mu lanzó una provocación inesperada. Xiao Bai, si quieres casarte conmigo, no puedes permitir que otros interfieran. Xiao Bai entendió que ella quería que Kim se fuera, por lo que le dijo que se retirara. Ella se negó, pero él insistió: si quisiera atacarme, no propondría hablar primero. Déjame esto a mí. Kim enfundó su espada. Bien, pero si mueres, no me culpes. Está bien, no voy a morir tan fácilmente, respondió Xiao Bai, quien luego se dirigió a Mu con un tono serio. Hiciste todo esto solo para cubrir tu miedo hacia Kim. Mu se quedó en silencio. Xiao Bai continuó hablando. Como pretendías, ahora estamos solos. ¿Qué quieres, Teach? Admito que no eres tan malo como pensaba, pero, aún así, no cambia el hecho de que estás usando la oscuridad infinita. Pasar de un don nadie a alguien es un buen progreso. Xiao Bai frunció el ceño. Nunca te dijeron que las palabras también pueden herir. Mu cruzó los brazos. Dentro de un mes, se celebrará la competencia de selección de guardianes estelares. Si ganas y logras ser promovido, te reconoceré como heredero del rey estelar. ¿Selección de guardianes? Xiao Bai parpadeó. Siyu mencionó algo así. Es un evento brutal, continuó Mu. En las batallas contra los depredadores, las bajas son inevitables. La competencia tiene dos fases. Solo los más fuertes sobreviven. Necesitamos reemplazar a los guardianes que murieron o quedaron heridos, ya que siempre deben ser 72 guardianes los que protejan a la humanidad. Xiao Bai mostró una cara radiante. Oh, entonces, si gano la competencia, ¿te casarías conmigo? Ni siquiera lo pienses, respondió Mu. Ser un guardián estelar solo es el primer paso para ser considerado heredero al trono. El compromiso solo se da con el rey estelar. Ese hombre no solo debe ser fuerte, debe cargar con el peso de toda la humanidad. Mu giró la cabeza, con la cara encendida, y murmuró: ¿y tú? Tú no puedes compararte con él. Estaba a punto de decir algo más, pero Xiao Bai la interrumpió. Está bien, no lo digas, será por el cabello blanco de ese tipo. Ni siquiera es tan guapo. ¿Tan feo soy?, se preguntó. Mu lo miró fijamente y dijo: se me olvidaba algo importante. Quien no supere la primera ronda, queda automáticamente descalificado para siempre. No podrá volver a participar, ni optar al trono. ¿Y bien? ¿Todavía quieres hacerlo? Xiao Bai sonrió con determinación. Por supuesto. Un mes después, el sol ardía sobre el Coliseo, y un joven de aspecto rústico entraba al lugar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que este es el lugar donde nacen los guardianes estelares, dijo con una gran sonrisa. Este año hay bastantes participantes, y todos parecen muy fuertes. Su nombre era Ma Fugi, de la aldea Magiaduner. Era musculoso, de carácter enérgico y con una confianza tan grande como sus puños. Estaba listo para demostrarle al mundo que él también tenía lo necesario. Al entrar en la arena, no pudo evitar pensar: este es el lugar perfecto para dejar volar mis puños. De pronto, una persona cayó con fuerza al suelo frente a él. No me toques con tus sucias manos, dijo una voz fría y cortante. Era un joven de cabello plateado, impecable en su postura y rostro. El caído intentó excusarse, diciendo que no había sido su intención. La competencia no ha empezado, y ya están luchando, murmuró alguien. Te enseñaré modales, rugió el ofendido, pero no llegó muy lejos. Con un solo gesto de su mano, el joven de cabello plateado lo congeló por completo. Una escultura de hielo perfecta y aterradora quedó en su lugar. El murmullo de los presentes creció. ¿Quién es ese? Lo recuerdo, dijo alguien entre los presentes. Tiene una habilidad SSR de hielo. Una limpieza total, si no me equivoco. Es Lon Beiyang, de rango S, y número 10, hijo de Lon Yan y pariente directo de Lon Min. Las chicas no podían apartar los ojos de él. Su belleza era etérea, su poder, incuestionable. Pero entonces, una mano se apoyó en su hombro. Pareces fuerte. ¿Peleamos? Era Ma Fugi, totalmente despreocupado. El aire se cortó de inmediato. ¿Está loco? Ese tipo tiene ganas de morir, murmuró alguien. No es un tipo normal, respondió alguien más. Él es Ma Fugi. El año pasado mató a 10 depredadores de nivel demonio. Es fuerte, pero también está loco. Ma Fugi no pareció notar el ambiente tenso. Yo también tengo una habilidad SSR. ¿Qué dices? Beiyang lo miró con desprecio y frialdad. Quita tus manos de encima,
Justo cuando el ambiente se tensaba al borde de la explosión, una voz interrumpió la inminente pelea. Basta, guarden su energía para la competencia. Todos voltearon. Allí estaba Buyue, la guardiana estelar de rango A, número 3. Su presencia impuso respeto inmediato. Mafugi respondió de forma despreocupada. Solo estaba saludando. Bei Yang se limpió el hombro mientras pensaba que había mucha gente maleducada, pero se preguntaba si el tipo con la habilidad de oscuridad infinita iba a aparecer. Entre el público se murmuraba que menos mal Buyue apareció a tiempo. Nadie quería ver a dos talentos SSR destruyéndose antes de empezar. Después de un breve silencio, Buyue habló. Ha llegado la hora. La competencia va a comenzar. Bei Yang estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido. Un momento. Aún falta alguien, dijo Mu. Xiao Bai todavía no está aquí. La santa de la luna azul. ¿Está aquí por Xiao Bai? ¿Es por su compromiso?, se preguntó Bei Yang. El chico de la oscuridad infinita, preguntó Buyue. Se rumorea que derrotó a un guardia estelar de rango C. La competencia sería más interesante con él aquí. Esperaremos solo 5 minutos más. El tiempo corrió. La tensión aumentaba. Murmullos, risas nerviosas, críticas. Parece que el chico de la oscuridad infinita no va a venir. ¿Se echó para atrás?, preguntó alguien. La competencia requiere habilidad. Ese tipo probablemente tiene miedo de fracasar en la primera ronda y ser incapaz de tomar el trono. El tiempo se acabó, anunció Buyue. Bei Yang se preguntaba si realmente no vendría. Por otro lado, Mu se preguntaba si él realmente le estaba mintiendo. De repente, una figura apareció caminando tranquilamente entre la multitud. Ese es, al menos mantuviste tu promesa, pensó Mu. Xiao Bai, acompañado por sus guardaespaldas, finalmente había llegado. Su rostro mostraba calma, casi arrogancia. Vaya, hay más gente de la que imaginé. Aunque ninguno parece amistoso, los murmullos explotaron. Nos está mirando por encima del hombro, encima viene con escoltas. ¡Qué arrogancia! Xiao Bai se enojó por estos comentarios. Tranquilos, solo estoy liderando el camino. Solo entraré con Pinger para acabar con ustedes. Yo solo basto. Mu lo observaba desde lejos. Este tipo no para de hablar, acaba de llegar y ya es el mayor objetivo. Pero quiero ver cuánto le dura esa boca cuando comience la competencia. Buyue dio un paso adelante. Muy bien, si todos están listos, que comience la competencia de selección de guardianes estelares. Hizo un corte limpio en el aire y un portal se abrió. Los participantes se quedaron sin palabras. Es una puerta. ¿Para qué sirve?, Buyue explicó. Esta prueba tendrá 2 rondas. La primera es sencilla. Serán enviados a un lugar aleatorio fuera de la ciudad. Su misión, sobrevivir 5 días completos. Solo los que sobrevivan participarán en la segunda ronda. El murmullo apareció con fuerza. Fuera de la ciudad durante 5 días, y si aparecen depredadores, y si no volvemos, Buyue fue clara. Los guardianes estelares deben defender el palacio estelar con sus vidas. Si tienen miedo, pueden retirarse ahora y volver a intentarlo el próximo año. Un número considerable de participantes bajó la cabeza y abandonó. Buyue escaneó al resto. Parece que ya están listos. ¿Quién quiere ir primero? Xiao Bai dio un paso al frente. Yo iré primero. Mu se preguntaba qué estaba planeando. Xiao Bai pensaba para sí. No soy tonto. Sé que más de uno quiere mi cabeza. Pero si entro primero, podré explorar y prepararme. Esta oportunidad no la puedo desperdiciar. Pinger lo siguió. Maestro, tengo un mal presentimiento sobre esto. No te preocupes, respondió Xiao Bai. Después de entrar lo primero que haré será buscarte. Con esto dicho, ambos cruzaron el portal y desaparecieron, justo al llegar al otro lado. Xiao Bai abrió los ojos, sorprendido. Vaya, parece que mi suerte acaba de agotarse. En las ruinas perdidas, una criatura colosal, con tentáculos ondulantes y ojos brillantes como faroles, emergía. Un calamar gigante, un depredador de nivel demoníaco. Tú, solo eres un humano, gruñó la bestia, con una voz que vibraba. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi territorio? Uno de sus tentáculos descendió como un látigo y estrelló a Xiao Bai contra el suelo, pero desde el cráter, una silueta comenzó a levantarse, lo que hizo que el calamar se preocupara. Xiao Bai sostuvo el tentáculo con una mano mientras hablaba. Fui transportado a una zona con un depredador de nivel demonio. Es mi suerte, pero no tengo tiempo para perder contigo. Le hice una promesa a Pinger, debo encontrarla rápido. El calamar lanzó una serie de tentáculos en ataque. Es rápido, pensó Xiao Bai, esquivando con agilidad, corriendo en los tentáculos y usándolos como trampolín. Eres bastante bueno para ser un humano.
rugió el calamar. Xiao Bai no podía alargar más esta batalla. Si seguía esquivando, su posición acabaría siendo expuesta. Necesitaba terminar esto. Saltó alto, con su puño envuelto en energía. En las gradas de la arena, Siyu les preguntaba a las otras chicas si creían que Xiao Bai estaría bien. Sin le recordó que las reglas habían cambiado. Incluso Pinger no puede asegurarse pasar la segunda ronda, comentó. Kim intervino. Desde afuera, parece que Xiao Bai no podrá hacer nada, pero es muy diferente de lo que parece. Desde el día que entró en el Palacio Estelar, es extremadamente autodidacta. Se acuesta a las 10:30, se despierta a las 7 de la mañana y sigue perfectamente su horario de descanso. Hace 100 abdominales cada día, 100 flexiones, 100 sentadillas y un recorrido de 10 kilómetros sin importar el clima. Su cuerpo tiene mucha energía. Si no se mueve es como si fuese a morir. Es similar a mí en su capacidad, dijo Kim, volviendo con Xiao Bai. Este golpeó al calamar directamente en el centro. La oscuridad infinita se dispersó por todo su cuerpo, y luego regresó más fuerte al cuerpo de Xiao Bai. Pero algo estaba mal, una figura emergió de los restos del calamar, y un aura verde se extendió por el lugar, envolviendo las ruinas. Xiao Bai frunció el ceño. ¿Qué es esto? No está muerto. Está enviando señales para los otros depredadores. De repente, comenzó a nevar, y el calamar fue completamente envuelto en hielo. Desde la oscuridad, una voz resonó. El depredador estaba pidiendo ayuda. Comienzan como depredadores humanos, y solo acabando con mucha gente evolucionan. Si no lo detenía, estarías rodeado ahora mismo. Era Beiyang. ¿Quién eres tú?, gruñó Xiao Bai. ¿Y por qué tomaste mi kill? Beiyang simplemente organizó sus lentes. Si no te hubiera ayudado, ya estarías rodeado de depredadores. No deberías agradecerme. Xiao Bai lo ignoró. No tengo tiempo para esto. Debo encontrar a Pinger. Pero la nieve no se detenía. El aire se volvió más frío, más denso. ¿Qué quieres ahora?, le preguntó. Beiyang, con una voz tranquila, le recordó. ¿Acaso olvidaste las reglas? Para pasar a la siguiente ronda, debes sobrevivir 5 días. Y eso incluye sobrevivir a los otros participantes. Xiao Bai lo miró directamente. ¿Estás diciendo que vienes por mí? Al otro lado del bosque, un competidor corría despavorido, jadeando, herido. Había sido transportado a una zona infestada de depredadores, y por desgracia, no duró mucho. En otra zona de las ruinas perdidas, Pinger se encontraba de pie sobre un montón de cadáveres de bestias. Su respiración era estable. Había eliminado a todos los depredadores que se le habían cruzado. Maestro, ¿dónde estás? Necesito encontrarte. En ese momento, su pulsera de rastreo vibró con un pitido grave. Era el reloj de localización que les habían entregado al inicio de la prueba. Una advertencia: no debía cruzar su área designada. Si lo hacía, sería eliminada de la prueba automáticamente. Pero su determinación no flaqueó. Empezó a moverse bordeando el límite, con la esperanza de que Xiao Bai aún estuviera cerca. Sin embargo, en las sombras, alguien la observaba. Una silueta encapuchada susurró con una sonrisa cruel. Al fin, te encontré. Pinger detuvo su paso de inmediato. El instinto de combate se activó como una alarma en su mente. Sal de ahí. Sé que me estás siguiendo. ¿Qué es lo que quieres? La figura se adelantó, dejando que su risa resonara en el viento. Digna de ser guardaespaldas de Lon Min, dijo mientras se quitaba la capucha. Cuando me descubriste, desde el principio. Ahora respóndeme, ¿qué quieres?, preguntó Pinger. El hombre reveló su rostro. Quiero a tu maestro. Xiao Bai, llévame hasta él. Su nombre era Li Yi, conocido como el dios del rayo. Pinger frunció el ceño. Ni en tus sueños. El suelo tembló bajo sus pies cuando aumentó la gravedad del lugar hasta 30 veces. Li Yi rió con arrogancia. ¿Puedes controlar la gravedad? Mientras tanto, Xiao Bai se mantenía en guardia frente a Beiyang, aún sin comprender si era enemigo o aliado. Beiyang le dejó claro que él no era una amenaza, pues no estaba calificado para ser su oponente. ¿Qué es lo que quiere?, se preguntó Xiao Bai. Beiyang siguió hablando con su elegancia habitual. Tranquilo, solo vine a darte un consejo. Por favor, haz lo mejor que puedas para sobrevivir. ¿Eso es todo? ¿Por qué necesitas decirme eso? Beiyang se detuvo. Algunos dentro del Palacio Estelar quieren eliminarte, eso ya lo sabías. Pero lo que no sabes es que las reglas fueron cambiadas para facilitar ese objetivo. Piensa, ¿quién podría cambiar las reglas de una competencia solo para acabar contigo? Solo alguien en la cima. Si quieres hacerte un puesto en el Palacio Estelar, debes sobrevivir a la primera ronda. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué me ayuda?, se preguntó Xiao Bai. De repente, sintió un escalofrío. En ese momento, una sensación extraña recorrió su espalda. Una presencia, alguien, o algo, lo llamaba. En otro punto del bosque,
Pinger luchaba con Li Yi. Este logró conectarle un codazo, siendo arrojada brutalmente contra varios árboles. Cada impacto la había hecho crujir de dolor hasta estrellarse contra el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños, su ropa rota y su cabello desordenado. Mientras intentaba levantarse, un pensamiento la golpeó como un trueno. Desde cuando este tipo tiene una habilidad de tipo rayo, en los registros oficiales, Li Yi figuraba solo como veterano de guerra, no como un poseedor de esta habilidad. Pero esa descarga eléctrica que acababa de lanzar era demasiado peligrosa. No puedo dejar que ese tipo llegue a mi maestro, murmuró Pinger. Li Yi la miró con arrogancia, y sacó una daga. Ya que no quieres llevarme hacia él, usaré tu cuerpo como cebo. Pinger suspiró. No te atrevas a tocar a mi maestro. Mientras tanto, en otra parte del bosque, Xiao Bai corría entre los árboles como una sombra. Justo entonces, un grupo de competidores bloqueó su camino. Es él, el de la oscuridad infinita. Qué mala suerte para él. Pero antes de que pudieran hacer algo, Xiao Bai arrasó con ellos como una ráfaga de viento. No tenía tiempo, una sensación extraña lo guiaba, una conexión intangible, su corazón latía con fuerza. ¿Qué es esta sensación? Pinger estaba en peligro, y no se equivocaba, ella yacía en el suelo, pero aún así intentó ponerse de pie, no podía morir, necesitaba ayudar a su maestro. Li Yi esbozó una sonrisa. Qué mujer tan hermosa. Como terminaste con un maestro con una vida tan corta, es una pena que tengas que morir aquí. Pero justo antes de que el ataque fuera lanzado, un codazo voló desde el costado, impactando directo en el cuello de Li Yi. El impacto lo arrojó como un proyectil hacia una enorme roca, donde se estrelló dejando una grieta gigante en la piedra. Pinger abrió los ojos sorprendida. Maestro, por suerte, Xiao Bai había llegado a tiempo. Él se sentó junto a Pinger, con su rostro cargado de culpa. Lo siento, murmuró. Por mi culpa fuiste herida. Pinger negó con la cabeza. Solo fue una lesión superficial, dijo con una leve sonrisa. Estaré bien después de descansar. Además, como tu guardaespaldas, fui yo quien falló. Debería ser yo quien se disculpara. Xiao Bai se quedó en silencio, mirándola. Pinger intentó romper el momento de tensión. Este bosque es enorme. ¿Cómo me encontraste tan rápido? Xiao Bai bajó la voz, como si revelara un secreto imposible de creer. No lo vas a creer. Pero, pude sentir que estabas en peligro. Incluso, pude sentir tu ubicación exacta. Los ojos de Pinger se abrieron de par en par. ¿Cómo pudo sentir mi ubicación? ¿Funcionó mi habilidad en mi maestro? En las sombras, el peligro no había terminado. El cuerpo de Li Yi, que yacía en la piedra como si estuviera inconsciente, comenzó a moverse lentamente. El viento sopló con fuerza, y Pinger tosió nuevamente. Xiao Bai, preocupado, le ofreció su capa. Cúbrete con esto y descansa. Esta noche yo vigilaré. No puedo dejar que te encargues de todo, susurró ella, aún débil. Durante el último mes, tú te encargaste de mí, es mi turno ahora, respondió Xiao Bai. Ante esas palabras, Pinger sonrió levemente, antes de dejarse caer con confianza sobre el abrigo. Finalmente, pudo descansar, pero la calma no duró. Tentáculos emergieron repentinamente del suelo, atacando desde todos los ángulos. Xiao Bai reaccionó al instante, cortando en seco el ataque. Así que, ¿no estabas muerto? Me preguntaba por qué no absorbí automáticamente tu energía. ¿Qué esperabas? No es tan fácil acabar conmigo, respondió Li Yi. Ese codazo. Si no fuera por la vacuna de depredador, me habría mandado al otro barrio, pensó. Él había absorbido la energía de aquel guardia estelar de rango C llamado San, y si lo sumaba con el crecimiento del mes, podría ser capaz de alcanzar el rango B. No seas tan arrogante, Xiao Bai. Tentáculos gigantescos salieron de su espalda, y su piel adquirió la textura gruesa de un depredador. Esta es mi forma definitiva. La dureza de un depredador fusionada con mi habilidad de rayo de alto rango. Ya no puedes ganar, ahora tengo la fuerza de un rango B. Xiao Bai dio un paso adelante, su puño se estampó directo en el rostro de Li Yi, enviándolo volando por los aires. Antes de que siquiera pudiera caer, apareció en su espalda, con su palma cubierta de oscuridad pura estampándolo contra el suelo. Si tú eres rango B, entonces yo soy la cúspide de ese rango. La energía oscura infinita comenzó a drenarlo, absorbiendo su fuerza vital con violencia. Li Yi abrió los ojos con asombro. Ha conseguido dominar la oscuridad infinita. Solo ha pasado un mes, acabará esta misión en fracaso. Su mente regresó a los experimentos. La vacuna depredadora aún estaba en fase experimental y su vida podía estar en peligro, pero aún así aceptó. Este sujeto no tiene compatibilidad con la vacuna depredador. Está rechazándola. Tenemos que terminar el experimento, comentó el científico. Sin embargo, él le pidió que no lo hiciera.
Su jefe le dijo con la mirada firme, aunque sobreviviste, tus células depredadoras no se integraron del todo, solo obtuviste la carne dura de un depredador, pero no despertaste una segunda habilidad. Después de todo, esto sigue siendo un fracaso. Para crear un verdadero depredador artificial con habilidades duales, necesitamos algo más. Sus ojos brillaron con codicia. Ese algo está en el cuerpo de Xiao Bai, el cristal de la oscuridad infinita. Volviendo al presente, Xiao Bai apretó el puño y le dijo a Li Yi, tengo algunas preguntas. ¿Cómo te convertiste en depredador y sigues manteniendo tu cordura? ¿Quién es tu jefe? ¿Cuál es su plan? Cuéntame todo. No voy a responder, dijo Li, con una sonrisa torcida. Según mis cálculos, no puedes ser mi oponente. Tengo mucha curiosidad de por qué tu crecimiento ha superado tanto mis expectativas. Xiao Bai sonrió. Es simple, soy un prodigio. En ese instante, el cielo rugió. Una tormenta eléctrica surgió de la nada. Li levantó el rostro, riendo bajo la lluvia. ¿Sabes por qué las tormentas provocan rayos? Preguntó con aire sabiondo. Tus últimas palabras son demasiado largas, replicó Xiao Bai, pero Li prosiguió sin importarle. La descarga se produce cuando las cargas positivas y negativas se atraen. Maestro, Pinhead gritó y corrió desesperadamente. Sin pensarlo, se lanzó sobre él, empujándolo fuera del área de impacto. El cielo explotó con un estallido de luz blanca y estruendosa energía. Xiao Bai se reincorporó tosiendo, cubierto de tierra y lodo, al ver que Pinhead yacía en el suelo. Se quedó en estado de shock, se puso de pie en silencio, con su corazón a 1000 por hora. Li Yi siguió hablando, hacer suficiente carga negativa es fácil para mí, esta chica estaba dispuesta a morir por ti, aunque arruinó mi descarga perfecta, pero el rayo me dio suficiente poder, sus ojos chispeaban, que te hace pensar que puedes ganar ahora, pero algo cambió en Xiao Bai, su expresión se torció de furia, su cuerpo tembló, y luego, la oscuridad infinita rugió desde su interior. ¿Cómo te atreves a herir a Pinhead? Una presión abrumadora cubrió el bosque. Xiao Bai rugió como una bestia. Cargó directamente hacia Li Yi con una furia incontrolable. Quiero que pagues con tu vida. Li Yi esbozó una sonrisa, extendiendo sus tentáculos. Xiao Bai lo enfrentó de frente, sin importar el daño que recibía por sus ataques. Este tipo está loco, pensó Li, no le interesa su propia vida. Xiao Bai le conectó un puñetazo directo en el rostro y lo estrelló contra el suelo, pero no paró. Cada puñetazo caía como un martillo divino, una tormenta de golpes lo aplastaba contra la tierra, con furia inhumana. Por último, concentró toda la oscuridad en su puño. Su voz se tornó grave, muere. El último golpe cayó como el juicio final. Li Yi quedó clavado al suelo, con su cuerpo destruido. No me importa quién eres, ni quién está detrás. Pagarán por tocarla, lo sacaré uno por uno, ojo por ojo, diente por diente. Eso era lo que Xiao Bai murmuró mientras su cuerpo rendido absorbía lentamente la energía de Li Yi. Una vez que ésta se integró con él, cayó al suelo, obteniendo algo más que simplemente energía. Ambos, maestro y guardaespaldas, cayeron en la oscuridad del desmayo. En su inconsciencia, Xiao Bai recordaba las palabras de Pinhead. ¿De verdad vas a participar en la selección? Le había preguntado con una expresión preocupada. Él, algo desconcertado, le respondió, ¿por qué lo preguntas? ¿No quieres participar? Pinhead bajó la mirada, pero sus palabras fueron claras. Como tu guardaespaldas, naturalmente estaré a tu lado, pero como tu amiga, no quiero verte correr ese riesgo. Xiao Bai no supo qué decir. Desde que había llegado a este mundo, todos lo veían como una herramienta, la venganza viviente de Lon Ning. Pero ella, Pinhead, se preocupaba de verdad. No soy una guardiana estelar, dijo ella con una sonrisa leve, cumplo con los requisitos, iré contigo, así no me preocuparé. En otro rincón del Palacio Estelar, una persona daba una noticia. Maestro, la misión falló, la señal de Li Yi se ha perdido. Con su fuerza, no podía ser derrotado por el forastero. ¿Podría ser que nuestra inteligencia esté equivocada? El viejo líder entrecerró los ojos y negó con la cabeza. No, esto no fue una interferencia cualquiera, tal vez hay alguien detrás de él. Inesperadamente es un experto de alto rango. Un experto de alto rango, lo cuestionó la chica. No está rodeado por 4 guardaespaldas, ¿no es eso lo que deberíamos pensar?, dijo el viejo. Quedan 4 días. Recupera el cuerpo. Volviendo al bosque, Xiao Bai yacía aún inconsciente junto a Pinhead, ambos ensangrentados, cubiertos de tierra y hojas. Una figura se acercó a ellos lentamente. Mu los encontró. Aparecieron en su visión, como si el destino se los hubiera revelado. Mientras una voz siniestra le susurraba que acabara con Xiao Bai, le prometía que pronto sería libre de aquel compromiso que la ataba.
ella se acercó con paso decidido. Extendió la mano hacia él, lo miró con una mezcla de pesar y firmeza, y le dijo, no me odies, esto es lo que dicta el destino, pero en lugar de herir a Xiao Bai, giró bruscamente y atravesó a un depredador que había salido de entre las sombras para atacar. El olor de la sangre había atraído a muchos más. Xiao Bai y Pinger estaban heridos e indefensos, y Mu no iba a quedarse de brazos cruzados. Con movimientos precisos y letales, comenzó a eliminar uno por uno a los depredadores. No importaba cuántos aparecieran, eran débiles, su nivel de amenaza era bajo, y en cuestión de minutos, yacían todos en el suelo. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia oscura emergía desde la tierra, una criatura deforme y aterradora se levantó, su cuerpo cubierto por una neblina densa. No era un depredador común, era uno de nivel demoníaco. Mu comprendió que estaba frente a algo mucho más peligroso. No debiste atacar a mis sirvientes, gruñó la bestia, alzando los brazos antes de dejarlos caer con violencia. Mu esquivó por poco. Usó un árbol como impulso y se lanzó con un puñetazo directo al rostro de la criatura, pero fue inútil. El demonio interceptó su ataque y la lanzó al suelo con una bofetada brutal. ¿Cómo te atreves, insignificante humana, a intentar herirme? Escupió con desprecio. Mu recordó en ese instante cómo se clasificaban los depredadores, según la cantidad de vidas humanas que habían arrebatado. Al alcanzar las 100, mutaban. Se convertían en entidades cercanas a fantasmas, con fuerza superior, pero la energía de este ser estaba más allá de cualquier nivel conocido. ¿Acaso había eliminado a 1000 personas? La criatura rugió con furia. Es hora de que mueras. Lanzó un nuevo puñetazo, directo hacia Pinger y Xiao Bai. Mu, desesperada, se interpuso entre ellos. Una lluvia de golpes descendió sobre ella. Nadie escapa de mis puños, gritaba el monstruo. Tú no serás la excepción. Para él, la ejecución estaba completa, pero entonces, algo lo detuvo. Abrió los ojos con sorpresa. Frente a él había aparecido otro depredador, esta vez de nivel fantasma. Una criatura siniestra, pero extrañamente sonriente. Parecía disfrutar el dolor. Mu apenas podía mantenerse en pie, pero sus ojos brillaban con determinación. Sabía que ambos aún respiraban. No iba a permitir que Xiao Bai muriera. Él me salvó una vez, murmuró con fuerza. Hoy, le devolveré el favor. El rinoceronte, con una sonrisa retorcida, se volvió hacia el otro depredador y le dijo con entusiasmo, golpéame. Tus puños me satisfacen. El otro depredador frunció el ceño, sorprendido por la petición. ¿Acaso te han lavado el cerebro los humanos? Gruñó antes de lanzarle un derechazo devastador. El rinoceronte retrocedió por el impacto, pero en lugar de caer, soltó una carcajada. Eso fue magnífico. Mu, desde la distancia, observaba con preocupación. Sabía que, por muy resistente que fuera el rinoceronte, su cuerpo tenía un límite. Si seguía recibiendo esos golpes, caería tarde o temprano. Tenía que actuar. Justo cuando el depredador se preparaba para lanzar otro golpe, Mu activó su habilidad especial, los ojos de la luna. Al instante, el cuerpo del enemigo se paralizó. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme?, murmuró el depredador. Desconcertado, había caído en la técnica de control de Mu, pero con su nivel, podía liberarse en apenas 3 segundos. No había tiempo que perder. Fue entonces cuando el águila depredadora apareció de la nada, lanzándose con precisión letal. Con esto será suficiente para acabar contigo. Sus garras atravesaron el pecho del enemigo con fuerza, haciendo que el depredador cayera. ¿Cómo te atreves a atacarme por la espalda?, alcanzó a decir. Antes de desplomarse, Mu respiró aliviada. Su táctica había funcionado, pero el águila no compartía su optimismo. No podemos bajar la guardia, advirtió con seriedad. Este tipo puede parecer derrotado, pero aún no ha muerto. Su habilidad se llama explotación. Mu frunció el ceño, esperando una explicación. En su territorio, continuó el águila, cualquier criatura es esclavizada por su poder. Las consume, roba su energía vital, y se regenera una y otra vez. Aunque esté gravemente herido, seguirá recuperándose mientras haya otras criaturas cerca. No podemos vencerlo aquí. La única opción era huir. Mu, aunque dudosa, asintió. No había alternativa. Cuarto día de la competencia de selección de guardianes. Xiao Bai despertó de golpe, jadeando. Pinger, murmuró, confundido, miró a su alrededor. No reconocía el lugar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Pinger? Al girarse, la vio. Pinger estaba a su lado, inconsciente, pero viva. Sus heridas estaban siendo tratadas. A su lado, una figura misteriosa trabajaba en silencio. Era Hada Blanca, un depredador de nivel fantasma. ¿Qué le estás haciendo?, preguntó Xiao Bai, con tono protector. Hada Blanca se sobresaltó, dejó lo que estaba haciendo y se ocultó rápidamente detrás de la trama de Pinger. Avergonzada,
¿Qué le estás haciendo?, preguntó Xiao Bai nuevamente, sonrojado. ¿Dónde están tus manos? No te enojes. Es la única forma de tratar sus heridas, dijo Mu. ¿Fuiste tú quien nos trajo aquí?, preguntó Xiao Bai. Mu le dijo con una expresión serena, no malinterpretes las cosas. Solo estoy devolviendo el favor. Si veo cómo te comen los depredadores, tendré pesadillas. Xiao Bai guardó silencio un momento, y luego preguntó, ¿crees que realmente pueda recuperarse? Mu bajó la mirada. No lo sé. Según el sentido común, no debería haber sobrevivido a esas heridas. Pero sus signos vitales son buenos, nunca había visto algo parecido. Sus heridas son demasiado graves, incluso si se recupera, es posible que su esperanza de vida se vea reducida. Xiao Bai exhaló con furia, pero luego la miró con determinación. Entonces, te pido un favor, cuídala por mí. Yo necesito encontrar a los responsables de esto. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.